Hola para todos, mi nombre es Sebastián Pérez, profesor de la Cátedra de Periodoncia, y el tema del cual vamos a desarrollar hoy es medicina periodontal. El sumario del mismo, vamos a desarrollar una introducción, luego vamos a hablar de la interacción entre la enfermedad periodontal y enfermedades sistémicas, sus posibles vías de interacción y mecanismos etiopatogénicos que los vinculan, en primera instancia con un mayor aval científico, con diferentes estudios que dan una asociación más fuerte entre la relación entre la enfermedad periodontal con diabetes, enfermedades cardiovasculares, parto prematuro y niños bajo peso a nacer, y en segunda instancia con un aval científico más moderado que no respalda una asociación tan fuerte entre la relación de la enfermedad periodontal con enfermedades respiratorias, artritis reumatoidea, enfermedad renal crónica, obesidad, síndrome metabólico y alguna estirpe celular de cáncer. Por último, vamos a ver las conclusiones y las bibliografías. Como primer punto vamos a definir lo que es la medicina periodontal. La medicina periodontal como tal es la disciplina que evalúa las relaciones entre las patologías sistémicas y la enfermedad periodontal. Sus diferentes interacciones o vías biológicas que las relacionan, tanto en modelos animales y grupos humanos. Y como filosofía de la medicina periodontal, me parece apropiado dejar esta frase que dice que el tratamiento exitoso de la periodontitis puede contribuir a mejoras en la salud, y no solo en la cavidad oral de las personas, que es nuestro ambiente de trabajo, sino indirectamente en la salud general de todo el cuerpo. Como introducción, tenemos la definición de la enfermedad periodontal, que es una enfermedad inflamatoria, inmunológica y crónica. Lo que estamos diciendo que es una enfermedad donde van a haber en juego reacciones inflamatorias, inmunológicas, y como ya sabemos es una infección crónica, o sea que el paciente la tiene de por vida. Nosotros podemos detenerla, pero no curarla. Esta enfermedad responde a los antígenos periodontopáticos, es de naturaleza multifactorial, que resulta de interacción compleja entre los microorganismos y los mecanismos de defensa del hospedero, y cuyo desarrollo puede ser modificado por la presencia de factores de riesgo, que ustedes ya tuvieron el teórico. Los mismos para la enfermedad periodontal son la genética, que es un factor de fondo, un factor inmodificable, la adicción de fumar y la diabetes mellitus. Si hablamos de modelo de patogenia de la enfermedad periodontal, es importante recalcar dos estudios. El primer estudio hecho por Harald Loe en 1965, que se tituló Gingivitis experimental en el hombre. En el mismo, los investigadores comprobaron que un acúmulo de biofilm en X cantidad de tiempo sí o sí va a desencadenar un cuadro de gingivitis en el hospedero. Luego, en 1986, en la investigación titulada Historia natural de la enfermedad periodontal, realizada por Loe, vio que ese cuadro gingival en X cantidad de tiempo, dependiendo de la respuesta inmunoinflamatoria del hospedero, puede o no pasar a un cuadro de periodontitis, si no puede seguir en un cuadro de gingivitis. El nuevo paradigma de la enfermedad periodontal lo que hace hincapié es que existe un desafío bacteriano. Acordemos que la bacteria se agrupa en un biofilm con todas las características que tiene el biofilm, que la hace de comportarse diferente que las bacterias de forma aislada, y que estas bacterias producen daño de forma directa a través de antígenos o indirecta, que es lo que produce el mayor daño de la enfermedad periodontal, exacerbando la respuesta inmunoinflamatoria del hospedero. Algunas, por ejemplo la Porphyromonas gingivales, posee el poder de penetrar los tejidos y llegar al torrente sanguíneo. La respuesta inmunológica inflamatoria que producen estas bacterias hace que las células epiteliales y conjuntivas segreguen mediadores que reclutan células inflamatorias en los tejidos periodontales, como son los neutrófilos, que son las primeras barreras de defensas, macrófagos, entre otros, y estas aumentan la producción de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1,6, la interleuquina beta, el factor necrosis tumoral alfa, la metaloproteinasa de la matriz, la prostaglandina E2 y otras en los tejidos, y en estas, a su vez al aglomerarse tejidos, pueden también pasar al torrente sanguíneo. Estas citoquinas proinflamatorias producirán los hospedero susceptibles, solo en aquellos susceptibles, alteración en el metabolismo de los tejidos con destrucción de tejido óseo y conectivo, y lo que nosotros observamos en la clínica es la destrucción del periodonto profundo con la formación de la bolsa patológica. Obviamente que todos estos eventos están guiados
ayudando en su inicio, en su evolución y en su progreso por factores de riesgo que ya fueron mencionados y obviamente por la genética de cada individuo. Si hablamos de la interacción entre enfermedad periodontal y enfermedad sistémica, lo que tenemos que tener en claro, que es la base de esta interacción, es que la enfermedad periodontal se produce daño de tejido. Entre uno de los tejidos que se daña es el epitelio, por ende se deja el tejido conectivo expuesto y ese tejido conectivo que está ricamente irrigado o inervado deja vasos expuestos para que las bacterias, sus antígenos, sus productos, además de los mediadores inflamatorios y proinflamatorios presentes en la lesión periodontal, puedan acceder al torrente sanguíneo y de este viajar a todo el resto del organismo y alojarse en cualquier órgano diario. Las vías de interacción que se proponen, que relacionan la patología periodontal y los diferentes órganos de diana distancia, puede ser por el concepto de un microbioma oral móvil, que implica la migración directa a través de los vasos sanguíneos y la colonización de las especies microbianas orales a órganos distantes, provocando una reacción inflamatoria, o una inflamación periodontal metastásica o las vías inflamatorias solubles activadas, que son los mediadores proinflamatorios, transmitidos por la sangre a diferentes órganos a distancia. Como primer punto vamos a hablar de relación de enfermedad periodontal con diabetes, enfermedad cardiovascular, parto prematuro y niño bajo peso al nacer, como nombramos en el sumario. Los artículos que vamos a editar y de lo que nos vamos a guiar es el 9º taller europeo en periodoncia, denominado periodontitis y enfermedades sistémicas. Se llevó a cabo en noviembre de 2012, involucró a más de 90 expertos en el tema, en un intenso proceso de revisión científica de la evidencia que vincula la enfermedad periodontal con la diabetes, la enfermedad cardiovascular y el embarazo. Cuando hablamos de la relación de la enfermedad periodontal y la diabetes, sin ningún lugar a duda y con vasta evidencia científica, podemos nombrar que es una relación bidireccional. Podemos decir que la enfermedad periodontal puede ayudar en el caso de un tratamiento correcto y estar controlada en el control glicémico, o una enfermedad periodontal descontrolada y sin tratamiento puede perjudicar el control glicémico por parte de los pacientes. A su vez, la diabetes controlada puede ayudar a no perjudicar el enfermo periodontal, y la diabetes descontrolada sin ningún lugar a duda que va a perjudicar al paciente periodontal tanto en su inicio, en el desarrollo, como la progresión de la enfermedad periodontal. Si hablamos de la diabetes, es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Cuando hablamos de insulina, es la hormona que es como la llave que ayuda a entrar a la glucosa, a la célula, para que ésta, por diferentes mecanismos, produzca energía y nutrientes para ella misma. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglicemia crónica, o sea, un aumento de azúcar circundante en sangre. Existe la diabetes tipo 1, que se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina, más prevalente en pacientes jóvenes. Existe la diabetes tipo 2, que tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina que produce las células beta del páncreas, y generalmente tiene una prevalencia en personas de mayor edad, obesos, un exceso de peso y sedentarismo. Y después tenemos la diabetes gestacional, que corresponde a la hiperglicemia, que se detecta por primera vez durante las gestantes están en embarazo. Debemos recalcar que ambas enfermedades, tanto la enfermedad periodontal como la diabetes, comparten una patogénesis común que envuelve una respuesta inflamatoria sostenida en el tiempo y en cual, cuando no son controladas, se retroalimentan entre sí. La hiperglicemia crónica facilita la glicosilación no enzimática tanto de proteínas y lípidos, y esto conduce a un aumento en la formación de los AGEs, que son los productos finales de la glicosilación avanzada. Estos productos por un aumento de la respuesta inflamatoria, el estrés oxidativo y la apoptosis en los tejidos y células. Estos productos, los AGEs, se acumulan en el plasma, en la pared de los vasos sanguíneos y en los tejidos, producen el endurecimiento y el engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Por ende, lo que hace es que se dificulte la llegada de oxígeno y nutrientes a las células, y a su vez que se dificulte la salida de desechos
de las células al torrente sanguíneo. A su vez, este engrosamiento de los vasos sanguíneos hace que se dificulte la llegada de células inflamatorias, de células de defensa, hacia los tejidos. Además, en los tejidos interfiere el recambio de colágeno. Por ende, se forma un colágeno denominado un colágeno viejo, el cual no tuvo una adecuada remodelación y lo que dificulta en la cicatrización. La acumulación de estos productos de glicosilación avanzada y unidos a sus receptores también afecta a las células de defensa, como son los neutrófilos, que afectan su migración y su fagocitosis, y además aumenta la secreción en los monocitos y macrófagos, produciéndoles células de estirpe hiperreactivas, segregando muchas cantidades de citoquinas proinflamatorias, lo que aumenta así la destrucción del tejido conectivo y la resorción ósea en la enfermedad periodontal. A su vez, los mediadores de la inflamación presentes en la enfermedad periodontal, como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoralgia, influyen en el metabolismo de la glucosa y lípidos. Estos mediadores inflamatorios que están en alta concentración en la enfermedad periodontal y que pueden acceder al torrente sanguíneo van a hacer que aumentar la resistencia a la insulina, por ende que haya más glucosa en sangre y que haya un círculo de retroalimentación entre la enfermedad periodontal y la diabetes. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa ha sido reportado que interfiere en el metabolismo de los lípidos y que causa una resistencia a la insulina. La interleuquina 6 regula la proteína C reactiva, es una proteína de fase aguda que se sintetiza en el hígado, y en la enfermedad periodontal, al estar aumentada esta interleuquina 6, se ha visto que hay un aumento en la producción de la proteína C reactiva y lo que aumenta positivamente la resistencia a la insulina. A su vez, la leptina, que es un marcador de la función de los adipocitos, recordemos que en los pacientes diabéticos, generalmente los tipo 2, se asocian con personas obesas, y estos altos niveles de leptina presentes en los adipocitos están relacionados con niveles más altos de resistencia a la insulina. Por ende, podemos ver cómo los mediadores inflamatorios presentes en la enfermedad periodontal y en las personas obesas contribuyen al mal control glicémico por parte de los pacientes diabéticos. Es importante destacar, y con un aval científico que lo avala, que la reducción de la concentración de mediadores inflamatorios en la sangre, luego que realizamos el tratamiento periodontal, resulta en reducción de los niveles promedios de glucosa en suero y el perfil lipídico, mejorando así los controles por parte de los pacientes diabéticos. A su vez, el control glicémico ayuda a mejorar la respuesta a los tejidos periodontales al tratamiento. Esto lo que nos dice que son enfermedades que se retroalimentan y que al retroalimentarse lo hacen de forma negativa, pero también de forma positiva. Al tratar la enfermedad periodontal y controlar esos mediadores inflamatorios en sangre, también indirectamente estamos controlando la glicemia del paciente, que el paciente diabético pueda controlar correctamente su control glicémico, y al controlar su control glicémico correctamente, sin ningún lugar a duda que nos va a ayudar al tratamiento y la respuesta de la enfermedad periodontal. Al referirnos a la asociación entre la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares, tenemos que decir que la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica es causada por la arteriosclerosis, que es una acumulación de depósito de grasa en forma de placa o ateroma en las arterias coronarias. La enfermedad cardiovascular arteriosclerótica es un proceso crónico, inflamatorio crónico, al igual que la enfermedad periodontal, con un curso progresivo durante muchos años, pero puede causar eventos clínicos agudos, incluidos los síndromes coronarios agudos, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El consenso del 2009, realizado por la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación Periodontal, junto con la declaración de 2012 de la Asociación Americana de la Salud, considera que hay un suficiente nivel de evidencia científica para apoyar una asociación entre la enfermedad arteriosclerótica y la enfermedad periodontal. Para explicar sus vías de interacción, al igual que las demás patologías sistémicas, de vuelta hacemos hincapié en que la bolsa patológica, la bolsa periodontal, es una herida, es una úlcera periodontal en la cual bacterias y sustancias inflamatorias se diseminan a través del torrente sanguíneo por todo el organismo. En este caso, las bacterias periodontopáticas, por ejemplo la Porphyromonas gingivalis, penetra por las células endoteliales de los vasos, se multiplica la capa íntima de los mismos e infecta la pared vascular. Las células endoteliales reconocen estas bacterias, segregan sustancias que inician una reacción inflamatoria y a su vez atraen a los monocitos que se fijan a las células endoteliales.
En esta reacción inflamatoria y con la consiguiente infección y proceso de respuesta inmune, algunas células endoteliales mueren y los vasos sanguíneos pierden su elasticidad. Esto se denomina disfunción endotelial, que es la primera fase de la arteriosclerosis, o sea, la pérdida de función de algunas células endoteliales que contrae la disminución en la elasticidad de los vasos sanguíneos. La siguiente fase se produce una formación de estrías grasas en los vasos, en donde los monocitos, que son atraídos por las células endoteliales, penetran la pared vascular, se transforman en macrófagos que absorben el colesterol dañino, convirtiéndose en células espumosas. A medida que se van agrupando estas células espumosas y muriendo, forman un núcleo muerto de depósito de grasa que gradualmente aumenta su tamaño hasta producir la obstrucción parcial o total de los vasos sanguíneos, comprometiendo el aporte vascular de la zona, de una forma parcial al inicio o una forma total. A continuación mostramos un diagrama publicado por la Federación Europea de Periodoncia y la Asociación Americana, que intenta explicar las vías de interacción de la periodontitis con el incremento del potencial de la formación de la arteriosclerosis en los vasos sanguíneos. Este diagrama lo que dice es que hay un efecto directo de las bacterias periodontales y sus endotoxinas sobre las plaquetas, lo que produce que haya una activación y degradación plaquetaria a través de la expresión de los factores de virulencia bacterianos, llamadas proteínas asociadas a la agregación plaquetaria tipo colágeno. Estas proteínas, que son provenientes de las bacterias, promueven la acumulación de colesterol en la capa íntima arterial, favoreciendo la formación de las células espumosas. Otro mecanismo que explica el cuadro que anteriormente vimos del mecanismo de acción entre la periodontitis y la arteriosclerosis es la respuesta autoinmune por acción de proteínas de choque térmico, que son antígenos presentes en las bacterias. Estos antígenos favorecen la respuesta inflamatoria sistémica, favoreciendo el desarrollo de la arteriosclerosis. La disfunción endotelial, como ya vimos, a distancia también por los efectos de los mediadores proinflamatorios periodontales, tales como la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral alfa y la prostaglandina 2. Estos mediadores inflamatorios alteran la matosis vascular a distancia. Estos provenientes de la lesión periodontal viajan por el torrente sanguíneo y pueden alterar la función endotelial. A su vez, la proteína C reactiva y el fibrinógeno están aumentados en muchos pacientes con periodontitis y estas pueden provocar la formación de coágulos, lo que se denomina estado protrombótico, que favorece la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Los datos actuales sugieren que el tratamiento periodontal de la enfermedad periodontal podría dar como resultado una reducción del riesgo de las enfermedades cardiovasculares, de las enfermedades arterioscleróticas, logrado mediante el control de los biomarcadores asociados con eventos de enfermedades cardiovasculares, a saber, marcadores inflamatorios y trombóticos, moléculas de adhesión y función vascular. Es importante destacar que, sin embargo, se necesitan nuevos estudios de intervención a largo plazo para ver qué tanta mejoría produce el tratamiento periodontal para la prevención de enfermedades arterioscleróticas.